Hey, bienvenidos gente de fútbol al podcast. Yo soy el coach Balta y estoy bien contento porque primero que nada ya estamos de regreso. Hacía mucho que no les hacía videos. Y en segundo lugar porque voy a presentar un nuevo proyecto que me entusiasma bastante, ¿no? Es algo que me parece muy interesante, la historia del fútbol americano en México. Tengo por aquí este libro, 100 años de fútbol americano en México, por Alejandro Morales Troncoso, y es una verdadera joya. Entonces el otro día estaba por ahí hojeándolo, me topé con algunos datos bien interesantes que me gustaría estarles compartiendo y se me ocurrió empezar a hacer videos, pequeños videos cortitos para poderles platicar algo de la historia del fútbol americano en México y cómo es que llegamos a ser una de las potencias en este deporte a nivel mundial, solamente peleándonos el segundo lugar con Canadá y con Japón. Pero bueno, sin más preámbulo, te quiero invitar a que interactúes con este video. Me ayudas mucho a que el algoritmo me vuelva a agarrar y me presente a muchísima más gente para llegar con toda esta información a más fanáticos del fútbol americano, ¿no? Puedes comentar, puedes darle like, puedes compartirlo, mandárselo a tus amigos, pues cualquier cosa con que interactúes me ayudas muchísimo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sí ya basta de anuncios, basta de estar ahí rogando por likes. Y vamos a darle inicio a este que será el primer episodio de la historia del fútbol americano en México. Y pues bueno, es Alejandro Morales en el primer capítulo que nos comienza platicando cómo es que nace el fútbol americano. Y en Europa, en el siglo XIX, pues se jugaban muchos tipos de fútbol. Unos permitían el uso de las manos y otros lo restringían completamente. De hecho, estos eran las dos modalidades que más se practicaban en Europa, en Inglaterra sobre todo, ¿no? La Universidad de Cambridge apoyaba el uso restringido o prácticamente eliminaba el uso de las manos, y el colegio de rugby eran los que apoyaban el uso de las manos. Después de que estas y otras universidades pues competían entre ellos, batallaban mucho para ponerse de acuerdo para establecer cuál reglamento podían utilizar. Hay muchas historias en las que estas competencias se desarrollaban prácticamente sin reglas, o el primer tiempo se utilizaban las reglas de uno de las universidades que competía, y el segundo tiempo las reglas de la otra universidad contraria. Algo que complicaba muchísimo las cosas para poder desarrollar competencias pues más largas o más interesantes. Es por eso que por el año de 1863 en Londres, en la taberna de Freemasons, se deciden juntar la Universidad de Cambridge, la Universidad de Rugby y otras universidades para tratar de establecer y estandarizar cuáles serían las reglas para jugar al fútbol. Después de unas cuantas cheves, pues no lograron ponerse de acuerdo, y el colegio de rugby decide irse de la taberna, y la Universidad de Cambridge es la que se queda, y junto con la gente que se quedó ahí establecieron las primeras reglas, el primer reglamento para poder jugar al fútbol soccer. Esa misma noche también se estableció la Asociación de Fútbol de Inglaterra, los que fueron los encargados de empezar a expandir y dar a conocer el reglamento y la nueva manera de jugar, o las restricciones que tenían el jugar al fútbol soccer. Y bueno, algo curioso que nos cuenta Alejandro aquí en la primera hoja es precisamente esa de la palabra soccer, ¿no? Al establecer la Asociación de Fútbol de Inglaterra y ser ellos los encargados de dar a conocer este nuevo deporte, pues mucha gente comienzan a hablar de ellos, y la palabra empieza a tener un coloquialismo. Se empieza a modificar la palabra asociación. Al ser muy larga, se empieza a modificar, y estos modismos le empiezan a dar el sentido, y para referirse a ellos simplemente decían la palabra soccer. Vamos a jugar al soccer, ¿no? Al deporte que está promoviendo la Asociación de Fútbol de Inglaterra, le vamos a llamar soccer. Entonces es pues, por ahí un dato bien interesante, un dato que genera mucha controversia, sobre todo con los fanáticos del fútbol soccer. Si ustedes tienen oportunidad por ahí alguna vez, o ya lo han hecho, seguramente saben cómo se pone de interesante esta plática acerca de esta situación. Pero bueno, hasta ahí le vamos a parar un poquito con el tema del fútbol, y vamos ahora sí de lleno al fútbol americano. Estos deportes, como ya lo dije, se practicaban en las universidades, y las universidades de Estados Unidos, influenciadas por las de Europa, también practicaban estos deportes.
Estas universidades, pues habían universidades que tenían muchísima rivalidad, y nosotros nos vamos a enfocar en una que nos interesa muchísimo, que es la de Princeton y la Universidad de Rutgers. Estas dos universidades del estado de Nueva Jersey, al norte de Estados Unidos, pues tenían una rivalidad en temas académicos, en temas deportivos, pues en todos los sentidos, ¿no? Una rivalidad bastante fuerte. Y para el 1869 se encontraban disputando un partido de béisbol en el que la Universidad de Princeton pues le pasó por encima a la Universidad de Rutgers por marcador de 42, algo que le caló mucho, muy duro, ¿no? En el orgullo profundamente a la gente de la Universidad de Rutgers, y pues se regresaron a su casa con la cola entre las patas, pensando en cómo podrían hacer para poderle ganar a la Universidad de Princeton. Sale, es ahí donde surge un pastor de la iglesia de New Brunswick, perteneciente a la Universidad de Rutgers, que influenciado por sus familiares en Alemania, empieza a tratar de desarrollar un nuevo deporte a partir de los reglamentos del fútbol y un poquito del rugby, ¿no? Este pastor llamado el doctor Chester Hartmann, ya les dije que es alemán, así que mi pronunciación por ahí a lo mejor esté medio mal, pues es el encargado de empezar a desarrollar nuevas reglas para lo que después sería el fútbol americano. No fue el único que desarrolló las reglas, sino fue apoyado por el que sería después el primer capitán de un equipo de fútbol americano, William J. Fueron los que encargados de desarrollar este nuevo deporte, y también los encargados de ir a retar a la Universidad de Princeton con un nuevo reglamento, y a lo que curiosamente, a mí me parece muy curioso que la Universidad de Princeton decidió aceptar el reto, y es así como tiempo después se jugó el primer partido en la historia del fútbol americano. Recordemos que esto es el siglo XIX, 1869, 1870, cuando se juega el primer partido de fútbol americano, y pues bueno, no había muchas reglas, se jugaba completamente distinto, se permitían más de 15 jugadores en el campo por equipo, las dimensiones del campo eran completamente distintas, se pintaba el campo distinto incluso, no había árbitros, las porterías, bueno, una infinidad de cambios que ha sufrido el fútbol americano desde aquella época hasta este momento. Y pues bueno, para el segundo partido, la gente de Princeton no se iba a quedar de brazos cruzados, y se empezaron a preparar y decidieron pedir la revancha ante la Universidad de Rutgers. Y Rutgers, pues yo creo que ya le habían ganado, se sintieron confiados, le deciden dar la revancha, y Princeton resulta ganador de este segundo partido en la historia del fútbol americano por marcador de 8-0, y deciden tomar la batuta y deciden ser ellos los principales promotores de este nuevo deporte. Terminan invitando a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Yale, empiezan a hacer competencias entre ellas. De hecho, es la Universidad de Harvard los encargados de llevarlo a nuevas fronteras. Su primer partido el primer partido internacional que existe se dio contra la Universidad de Montreal, allá en Canadá, entre la Universidad de Harvard y Montreal, ¿no? Algo que también pues bastante interesante, cómo es que se empieza a expandir por todo el territorio de Estados Unidos, y también por Canadá, y pues más adelante veremos que también por México. Y pues bueno, en este segundo partido gana Princeton, y se convierten en los mayores promotores de este deporte. A partir de ahí, estoy hablando de 1870, 1890, surgieron muchísimos cambios en las reglas de este deporte. Algunas de las que me parecen más interesantes es para 1871, prácticamente segundo tercer año de este deporte, se limita el número de jugadores por equipo a 15. 9 años después, para 1880, se limita también el número de jugadores, pero ahora se reduce a 11, y también se delimita el campo, ¿no? Se hace mucho más pequeño para poder tener mayor control.
Ese mismo año empiezan a pensar en esta situación del empate. Se buscan que no haya empates y después de la finalización del tiempo regular agregan 2 tiempos extra. Algo que me parece una característica del fútbol americano, ¿no? Se ha buscado que los partidos sea muy complicado que terminen empatados, algo que hasta la fecha pues sigue siendo así, ¿no? Se busca que sea muy complicado que un partido de fútbol americano termine empatado. Para 1882 se desarrolla el sistema de los downs y yardas por avanzar. Aquí Alejandro nos cuenta que en aquella primera época, si no avanzabas al menos 5 yardas en el primero y segundo down, te retrocedían 10 para el tercer down. Bueno, ahí otra cosa interesante es cómo se han ido modificando también esas mismas reglas hasta nuestra época. Se introducieron los árbitros también en 1882 para empezar a observar esas faltas y poder tener un mayor control sobre todas las reglas nuevas que empezaron a surgir. Se establece un sistema de puntuación por ponderación, dependiendo del tipo de anotación, conversión, touchdown, y bueno, ya sabemos las diferentes que hay. También se empieza a tomar en cuenta la seguridad de los jugadores. Hubo cambios en las reglas, en los bloqueos y en la manera de taclear, desde el no poder estirar los brazos, no poder taclear por debajo de la rodilla y ese tipo de cosas. Lo que me hace pensar que pues bueno, este deporte tiene muchos años de desarrollo para llegar a ser el gran deporte que es en este momento. Y como no quiero hacer muy tediosos los episodios, hasta aquí vamos a terminar con el primer episodio de la historia del fútbol americano en México, pero esperen el siguiente programa, el siguiente episodio, la siguiente semana. Ahora sí vamos a hablar de cómo es que llega el fútbol americano y cómo se empieza aquellos primeros años del fútbol americano aquí en México. Gente, muchísimas gracias por darle play. Te recuerdo nada más, ayúdame interactuando con este video y como siempre digo, al César lo que es del César y adiós, que ya me voy.